¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Perlita Pérez, soy médico soy médico intensivista pediatra. Actualmente trabajo en el Hospital San Bartolomé, en la UCI pediátrica. Empecemos con el tema. ¿Qué significa ventilación no invasiva? En general, ventilación no invasiva es el aporte de ventilación de presión positiva sin la necesidad de una intubación endotraqueal. Esa es básicamente la definición en general. Existen muchos modos ventilatorios de no invasiva, entre ellos está el CPAP, como vemos acá, que es la presión positiva en la vía aérea, que nos va a permitir dar un PVP definitivo. Otro modo ventilatorio es el BiPAP, que va a dar el IPAP y el IPAP, ahorita los vamos a pasar a explicar. Algunos lo ponen dentro de modos no invasivos, otros lo ponen aparte, que es la cánula de alto flujo. Otro tipo es el NAVA, que es un modo ventilatorio que existe tanto en modo invasivo como no invasivo, que básicamente lo que hace es una asistencia, como dice acá, asistencia ventilatoria neurológicamente ajustada. ¿Y qué significa? Ponemos una sonda en el esófago, detecta los movimientos del diafragma y de esa manera detecta que el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio y le da soporte. Esta parte en realidad en el Perú no hay, pero igual es siempre bueno ponerlo para que lo tengan en cuenta. Y otro modo ventilatorio, el APB, APC, PRBC, que depende del qué tipo de ventilador mecánico tengan. Vamos a ver cómo aparecen las siglas, ¿no? Que básicamente es control de presión adaptativa, volumen, control, compresión de soporte. Es decir, ustedes programan un volumen y limitan la presión. El tema de hoy vamos a incluir los tres primeros. Entonces, en caso de la ventilación no invasiva necesitamos siempre de unas interfaces. Existen muchos tipos de interfaces y dependiendo del tamaño del paciente y qué tipo de paciente tienen, van a hacer uso de estas interfaces. Una de ellas es la nasal, que creo que todas la conocemos. Es estas que son tipo triangulito. Tenemos las que son tipo cánulas binasales, que son los pronasales, dependiendo de la marca van a variar también las formas. Tenemos las orobucales, que son estas, y las total face. También existen los, creo que es helmet, que en realidad nunca las he visto, pero también están descritos, y teóricamente son un poco más confortables porque permiten que el paciente realice todas sus actividades, inclusive leer hasta conversar, salvo que sean un poco claustrofóbicos, donde será ya un problema. Entonces, en el caso de la ventilación no invasiva, vamos a recordar cómo respiramos nosotros de manera normal. Tenemos que el cuerpo al momento de ingresar aire hace una presión negativa porque el diafragma se contrae hacia abajo. Eso ocasiona que el aire ingrese de manera negativa y por eso es que es esta curva. Y de ahí cuando hacemos la expiración es de manera pasiva y con presión positiva. Por eso es que vemos que las curvas son así. Entonces esta es la ventilación espontánea, en donde se maneja presión positiva y presión negativa. ¿Qué es lo que sucede con estas dos formas de ventilación, que es el CPAP y el BiPAP? En el caso del CPAP, hay muchas formas de administrar CPAP, ahorita lo vamos a ver. Lo que sucede es que nosotros programamos una presión y el flujo va a ser variable para tratar de mantener esta presión programada. En este caso, en el ejemplo, le han programado 10. Acuérdense que el caso de la ventilación es como cuando uno sopla un globo, ¿no? Voy a insuflar un globo, si yo boto todo el volumen de aire, el globo va a empezar a colapsarse. Y si yo boto parcialmente, el globo va a mantener una forma. ¿Qué significa? Que todo volumen que se quede dentro va a ocasionar siempre una presión. Entonces, básicamente es así como funciona el CPAP. Va a empezar a dar un flujo, crea un volumen y mantiene una presión, que es lo que nosotros lo estamos dando acá, que es la programada. Entonces, hay que tener en cuenta y bien claro esto. Nosotros programamos una presión y el flujo va a ser variable. ¿Y qué es el BiPAP? En el caso del BiPAP, sí o sí necesitamos ventilador mecánico. A diferencia del CPAP, que se puede dar tanto por un ventilador mecánico, por el CPAP burbuja, que supongo que ya lo habían visto antes en sus hospitales, y en el caso del BiPAP sí o sí necesitamos ventilación mecánica porque estamos programando dos presiones. Una es la IPAP, que es la inspiratoria, y otra es la IPAP, que es la expiratoria. Entonces, básicamente la parte superior, en el ejemplo le han puesto 22,10, necesitamos que al momento que el paciente inspire le programamos una presión, en este caso de 22, y cuando empieza la parte expiratoria, la presión de soporte lo va a ayudar, y luego cuando termine entre el 25 y el 30% de todo el volumen expiratorio, le va a ayudar el EPAP. Entonces vamos a ver que son tres modalidades de ventilación no invasiva, que cada uno son particulares, pero los dos funcionan asegurando la presión. Y eso es algo que se los recalco mucho porque vamos a ver la diferencia con la cánula de alto flujo.
Entonces, el flujo siempre se va a mantener variable y la presión constante porque es lo que ustedes programan. Tanto en CPAP burbuja como ventilador y como en el BiPAP que sí o sí que necesitan un ventilador mecánico. Entonces, en el CPAP vamos a ver que, como les dije, no necesariamente necesitan el uso de un ventilador mecánico. Tenemos las máscaras de Busignac, que en realidad lo que sucede es que necesitan esto, que es la parte de la máscara de Busignac. En este caso han adaptado un nebulizador, la interfase, un flujómetro y una forma de medir el manómetro, que es la presión. Entonces, como ven, no necesitan mayor equipamiento. ¿Y cómo funciona este pequeño aparatito que es la válvula de Busignac? Va a entrar, como ven acá, un flujo de aire y por diferencias físicas, en realidad, va a acelerar la presión, el flujo de aire va a crear una presión, acá la válvula, y de esta manera nosotros damos presión. Lo importante es que no necesita ventilación mecánica y el equipamiento es mínimo. Otra forma es el CPAP burbuja. En este caso he puesto la marca que es Fisher & Price, lo pueden buscar. Entonces tenemos que básicamente les van a dar esta parte que es el CPAP burbuja y la parte que está incluida en el agua es la presión que uno programa, que va a ver que está desde 3 hasta 10. Esta es la marca y así lo pone, ¿no? Acá necesitan para ver el frío y el flujómetro. Y necesitan siempre de una interfase y dependiendo de cuál tengan lo pueden aplicar, como hemos visto todas las demás interfaces. Entonces, en este caso de CPAP burbuja, estos son los lineamientos que pone en el caso de Fisher & Price, que nosotros podemos mantener una presión, que es lo que nosotros programamos. Esto lo pueden buscar en la página oficial del producto, para que lo tengan en cuenta. Nosotros le programamos una presión, un PEP, puede ser 3, 5, 10, lo que ustedes deseen. Pero el flujo, si ustedes varían el flujo, pueden ocasionar que también incremente hasta cierto punto el PEP. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si ustedes programan un PEP de 7 y le ponen un flujo de hasta 15 litros, pueden dar hasta un PEP de 9.2. Y esta gráfica es cuando no hay ningún tipo de fuga. No sé si asumo que todos ustedes han puesto en un momento una ventilación no invasiva en sus hospitales. Yo me formé de pediatra en un hospital nacional, que es el Hospital San Bartolomé, en donde en ese momento utilizaron ventilación mecánica para poder colocar un CPAP era un poco complicado porque no teníamos tantos ventiladores. Entonces utilizábamos mucho lo que es este CPAP burbuja. Y a veces teníamos este equipamiento y lo podíamos armar, pero cuando no teníamos que armar uno con estas botellas con las que hacen los tubos de drenaje. Entonces, lo importante acá es entender el concepto de cómo se da la presión y qué es lo que uno necesita. Entonces, cuando uno tiene recursos limitados, si no tiene un ventilador, pero tiene esto, usa esto. Y si no, de alguna manera uno puede tratar de compensar esas falencias creando, entre comillas, otro tipo de CPAP burbuja, para que puedan en ese momento socavar las deficiencias y las necesidades de sus pacientes. Porque no siempre van a tener un ventilador mecánico o alguien que les pueda ayudar a programar su ventilador mecánico. Y obviamente existen patologías que no necesitan ventilación mecánica y solo con ventilación no invasiva pueden mejorar. Entonces, en el caso de la ventilación no invasiva, que puede ser BiPAP o CPAP, hay bastantes indicaciones. Una de ellas es la exacerbación del EPOC, también hay EPOC en niños. Acá, bueno, lo consideran en el caso de las descompensaciones moderadas a severas con pH 735 e hipercapnia, pero consideran que deberíamos usar el modo de BiPAP. En edema pulmonar cardiogénico es indiferente si uno decide usar BiPAP o CPAP. En el asma, en realidad no hay suficiente evidencia para recomendación tipo 1 para utilizar un CPAP en pacientes con asma, pero se han visto que han tenido unos resultados muy positivos en usarlo. Por eso es de que dentro de los algoritmos a veces los incluyen antes de la ventilación mecánica invasiva. Y en el caso de inmunocomprometidos siempre hay que tomarlos con pinzas. El problema de los inmunocomprometidos es que el hecho de que ya ingresen a ventilación mecánica, la mortalidad aumenta exponencialmente. Pero en el caso de entonces hay que tener en cuenta quiénes necesitan la ventilación mecánica y quiénes no. Lo que sí recomiendan es que se puede utilizar ventilación no invasiva en inmunocomprometidos, entre comillas, para prever que haya un deterioro. Pero una vez que están ya en deterioro, obviamente, uno evalúa la ventilación invasiva. Otro tipo de indicaciones está la neumonía, o sea, la neumonía adquirida en la comunidad, en el caso de manejo de la post-extubación, en los pacientes que requieran algún tipo de soporte, no son todos.
En la parte de postquirúrgica también está recomendado en la parte intraabdominal y de resección. Pulmonar en cuidados paliativos, porque en el caso de los adultos sí está, en otros países sí está normado y los niños también. Hay pacientes que desean que no se les intube. Entonces, cuando hay el deseo de no intubación y la ley lo permite, uno le puede mantener solo en ventilación no invasiva para disminuirle el estrés y que ellos puedan todavía mantener cierta relación con sus familiares. En el caso de trauma torácico, cuando hay contusión pulmonar, en las enfermedades neuromusculares, siempre y cuando tengan preservación vulvar. ¿Qué significa? Necesitan que tengan un esfuerzo respiratorio adecuado. Si no tienen un esfuerzo respiratorio adecuado, no se puede instalar este tipo de ventilación no invasiva, porque va a fallar. Nosotros también en apnea obstructiva del sueño, también hay en niños por si acaso, entonces también está indicado. Acá hay algunas contraindicaciones para la ventilación no invasiva, es una lista más o menos larga, pero básicamente si el paciente necesita un esfuerzo respiratorio que sea adecuado para el paciente. Si no lo tiene, no lo pueden colocar. Tiene que estar hemodinámicamente estable. Por ende, si está hemodinámicamente inestable, no lo pueden colocar porque el paciente va a ir en deterioro. Tiene que tener también los reflejos protectores de vía aérea para poder administrar este tipo de ventilación. Si no, va a empezar a hacer un mal manejo de secreciones y al final va a terminar en ventilación invasiva. Estos riesgos para intubación para falla de ventilación no invasiva es básicamente en adultos, pero la parte que se puede recalcar es esto, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de la extubación y se coloca ventilación no invasiva, si tenemos pacientes que ya van como 2 fallas de extubación y lo colocamos a no invasiva, puede tener mayor riesgo de fallar en esta ocasión. Otros que tengan una enfermedad cardíaca de fondo, una enfermedad pulmonar crónica de fondo, que manejan CO2 un poco más altos de lo normal. En este caso acá le ponen 45, en los niños, por ejemplo, displásicos, pueden hasta mantener, hemos visto hasta CO2 de 80 y con eso los niñitos viven normal. Entonces tienen que evaluar siempre a su paciente. No por el hecho de que tengan 45 de CO2, van a pensar que necesita otro tipo de ventilación. Acá, como hemos dicho, hay factores que nos pueden ayudar a decir qué pacientes pueden fallar antes de colocarlos, después de colocarlo y después de los 60 minutos. Cuando uno decide colocar cualquier tipo de ventilación, sea invasiva o no invasiva, en el caso de la no invasiva, siempre tiene que hacer un monitoreo estricto, especialmente en las primeras 2 horas, que tienen mayor riesgo, en primera hora más riesgo de fallar y especialmente en la segunda hora, y tomar siempre exámenes para poder evaluar este tipo de fallas. Por ejemplo, antes, si seleccionamos mal al paciente, va a fallar. Como hemos dicho, si tenga un shock, si tiene scores de severidad muy altos, pues la indicación ha sido mala y va a fallar la ventilación no invasiva. Si una vez que hemos iniciado la ventilación vemos que tiene deterioro neurológico o ya tiene una alteración neurológica de fondo, tiene también alta probabilidad de fallar. Que tenga asincronía con el ventilador. Recuerden que la ventilación no invasiva, sea cualquiera de las modalidades que ustedes decidan, el paciente tiene que estar confortable y muchísimo más en los niños. En el caso de los lactantes muchas veces han visto que se le pone el pronasal o la máscara orofacial y empiezan a llorar y empieza con politirajes y otro tipo de marcas de distrés y uno dice, ay, hay que intubarlo. En realidad lo que tienen que priorizar es el confort del paciente también y muchas veces también causa daño, causa dolor. El pronasal, la diferencia en el caso del CPAP es que tiene que estar sellado, entonces por tratar de hacer ese cierre empiezan a incomodar al paciente y esto ocasiona mayor distrés en ellos. Y después de los 60 minutos, principal es que tenga signo de fatiga. Es decir, colocaron al paciente, lo vieron, empezó con politiraje, le toman una AGA, está peor, pues obviamente ha fallado su ventilación no invasiva. En el caso del BiPAP, vamos a ver cómo iniciamos la programación. Las indicaciones, como le he dicho, entre CPAP y BiPAP, no hay gran diferencia salvo con el EPOC, que sí está recomendado muchísimo más que el CPAP para colocación de ventilación no invasiva. La programación inicial lo que refiere es un IPAP de 8 a 10, un IPAP de 3 a 4 y aumentar la presión de soporte de acuerdo a cómo se adapte el paciente. Si necesita más, uno lo va subiendo y tratar de asegurar un volumen ideal de 4 a 6 mililitros por kilo. El FIO hay que irlo subiendo para alcanzar una saturación mayor de 95, hay que mantener un monitoreo continuo, eso siempre hay que hacerlo en todas las modalidades. Y se recomienda controles a la hora y a los 90 minutos. Y inclusive puede ser necesario la utilización de sedación, como la dexmetomedina, que es el Presex, no sé si no han visto. Lo bueno de esta medicación es que no hace sedación respiratoria, o sea, no hay depresión respiratoria. Mientras que también pueden utilizar otro tipo de sedación dependiendo de lo que ustedes tengan disponible.
En el caso de la cánula de alto flujo, vamos a ver que funciona de una manera diferente. Mientras que la ventilación no invasiva de CPAP y BiPAP hemos dicho que se asegura una presión y el flujo es variable, en el caso de la cánula de alto flujo, como su mismo nombre lo dice, el flujo es constante y la presión es variable. Entonces, en el caso de esto no podemos asegurar la presión que le estamos dando. ¿Y esto cómo se produce? La cánula de alto flujo es esta, se parece un poco a un PRON nasal. Acá tiene sería el conector. Y lo que sí necesita es una administración de 34 a 37 grados y que necesita humedad, que es la diferencia de CPAP o una cánula simple, ¿no? Sí o sí necesita un grado de humedad relativa. ¿Por qué? Porque va a humedecer las mucosas. Y lo bueno de esto es que va a ocasionar confortable para el paciente, porque las mucosas van a estar más, entre comillas, humedecidas y el clearance va a ser muchísimo mejor. El mecanismo de acción tiene un montón. Uno de ellos es que va a aumentar el transporte de oxígeno. Como hemos dicho, lo que sucede es que la cánula va a dar un flujo. Este flujo va a ser mayor al flujo pico inspiratorio y va a disminuir el arrastre de aire. Acuérdense que es lo que le he dicho temprano. Cuando nosotros tenemos el flujo va a cargar un volumen y el volumen que se queda dentro del alveolo va a ocasionar una presión. De esta manera también genera un PIP y puede ocasionar un reclutamiento alveolar en cierta manera. Otro es que va a barrer el espacio muerto extratorácico disminuyendo el CO2 exhalado. En el caso de los niños, recordemos que el espacio muerto extratorácico pues, es aproximadamente el 30%, que son las fosas nasales. Y los niños son respiradores nasales. Entonces, esta cánula, como vemos acá, tiene que incluir el 50% de la fosa nasal. No tiene que ser como un CPAP que tiene que estar totalmente sellado. Y de esa manera también barre el... Entonces, se sospecha en realidad que el flujo que se envía dentro de todo el espacio muerto de la cavidad nasal va a empezar a ser como un washout, o sea, es decir, empieza a barrer el CO2 que existe y disminuye el CO2 inspirado, que es lo que está acá, que es el inhalado, y principalmente en los neonatos, los infantes y en los niños, más no se ve ese mismo mecanismo en los adultos. Y como hemos dicho, disminuye la resistencia de la nasofaringe porque mantiene un PIP. Como el flujo es constante y se mantiene en la orofaringe, eso ocasiona de que se mantenga siempre una presión no solo en el alveolo, sino en la orofaringe. Entonces son múltiples mecanismos y todos estos estos están descritos en el laboratorio, porque en las personas es un poco complicado poder medirlos porque necesitan mínimo que podamos medir la presión transpulmonar y otras cosas que en los niños es muy complicado porque necesitan una sonda en el esófago y estar tranquilos. Entonces, así se ve un niño con cánula de alto flujo. No necesita estar con la boca cerrada, puede tolerar y en realidad funciona muchísimo mejor con la boca abierta para disminución del CO2, entonces es muchísimo más confortable. Tenemos a un niño que solo le pone la cánula, que no le queda justo, porque solo incluye el 50%. Tenemos de que le da oxígeno caliente y húmedo, entonces también les hace muchísimo más confortable. Puede mantener la boca abierta, entonces no tienen que estar psicoseados de que por qué abre la boca, y puede estar con su mamá. Entonces, como vemos en esta gráfica, uno da un flujo, pero las presiones son variables. O sea, ni siquiera se puede hacer una correlación lineal como se sucede con el CPAP. Las presiones son tan variables que se hace una curva de dispersión muy amplia. Entonces, lo único que ustedes están asegurando es el flujo. Entonces, el PEP puede variar con el mismo flujo desde 2 hasta 5. Y si inclusive los niñitos cierran la boca, la presión se aumenta hasta el doble. Entonces, tampoco les conviene tener niños con la boca cerrada estando en la cánula de alto flujo. Y así se ve el dispositivo. Necesitan un blender, de esta manera van a humidificar el aire. Esta es la cánula de alto flujo, no es una cánula binasal normal. Y de esta manera va a permitir que se mantenga la temperatura y la humedad y no se condense. Y acá es la parte más confortable, ¿no? Este es un de Fisher & Price igual, pero hay muchos modelos. Y también varía dependiendo de la edad, el tamaño. Acá en realidad lo que he querido demostrarles es lo mismo, ¿no? Que a diferentes flujos la presión va a variar. Si la boca está abierta, si la boca está cerrada, y dependiendo de la edad, va a verse cómo varían las presiones. Entonces, si yo quisiera con esta cánula de alto flujo generar un PEP en 6, en un recién nacido pretérmino necesitaría 8 litros.
En una término de 5 a 7 litros, en un lactante de 14 a 20, en un niño de 12 a 20 y un adulto de 24 a 36. O sea, en realidad es muy variable. Y con la boca abierta, sí o sí se hace una pérdida del 50% del PEP, pero el mecanismo no se altera. Porque como hemos dicho, el punto de esto no es mantener un PEP constante, sino un flujo constante. Acá es la parte de eliminación de CO2 y vamos a ver que cuando está con la boca abierta, la eliminación de CO2 es mayor que cuando está con la boca cerrada. Entonces, en realidad, no necesita estar con la boca, porque parte de sus mecanismos es también la eliminación de CO2 y por eso es que también funciona en bronquiolitis. Entonces, no vamos a ver que sí necesita estar con la boca abierta y funciona muchísimo mejor así, tanto en recién nacidos como en lactantes, no tanto en adultos. Este mecanismo de la boca abierta no funciona tanto en adultos, pero como estamos en la parte de pediatría, en realidad nos funciona mejor. Eso es lo mismo, lo que disminuye es el CO2 inspirado, básicamente es en pretérminos. No hay mucha variación entre la boca abierta y cerrada. Y en el caso del CO2 inspirado en adultos y niños no hay variación. Entonces, ¿en qué indicaciones tenemos para la cánula de alto flujo? Uno de ellos es en tratamiento de pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, pero que no toleren el CPAP. Recordemos que el uso de las interfaces de CPAP para algunas personas son muy incómodas, y si eres claustrofóbico, peor. Otro, las traqueomalacias severas, porque hemos dicho que mantiene una presión constante en la orofaringe y por ende les ayuda mucho a las traqueomalacias en todo el sistema respiratorio. En las crisis asmáticas había un montón de estudios que sí sirven para las partes inclusive hasta severas porque disminuyen el trabajo respiratorio. En las posextubaciones, inclusive lo han incluido dentro de sus guías de práctica clínica para manejo de posextubación en muchas partes del mundo. Y lo que sí está comprobado al 100% es la bronquiolitis y tiene un nivel de evidencia muy alto. Inclusive el Cochrane ha hecho una revisión y sí lo recomienda para el tratamiento de pacientes con bronquiolitis, obviamente son en los lactantes. Por el mecanismo que le hemos dicho que disminuye el CO2 de múltiples maneras y especialmente en niños cuando más pequeños es muchísimo mejor. Estamos asegurando un nivel de PIP, obviamente no podemos medirlo, pero tiene cierto nivel de reclutamiento alveolar. Y en los inmunocomprometidos es la misma indicación que cuando es el CPAP. Hay que tener bastante cuidado en ver en qué momento lo podemos indicar. Siempre hay que hacer un monitoreo constante de los pacientes, porque estos pacientes son diferentes. No tienen las mismas clínicas que los pacientes que no son inmunocomprometidos. Entonces, como hemos dicho, la intubación les da un riesgo muchísimo mayor. Entonces hay que evaluar muy bien ese tipo de pacientes, pero también tiene indicación en inmunocomprometidos, especialmente en los oncológicos. Entonces, ¿cómo se programa la cánula de alto flujo? Básicamente, vamos a ver las condiciones del paciente. Esta es la guía del Melbourne, del Hospital de Australia, en donde ellos dicen de que si tiene menos de 12 kilos hay que darle 2 litros por kilo minuto y mayor a 12 kilos 0.5 por kilo. Y máximo flujo de 50 litros por minuto. Acá siempre se habla de flujo. No es con el CPAP que se habla de presión. En otras guías el punto de corte es 10 kilos, pero es lo mismo. 2 litros en los primeros 10 y de ahí 0.5 con un máximo, ahí lo ponen de 30. Acá el máximo varía hasta 50. El aumento de flujo se va a hacer progresivo, no es que le pongo la cánula y lo subo de frente, no, hay que hacer siempre una subida progresiva porque no todos toleran de manera adecuada. Y el FIO se regula dependiendo de la saturación del paciente. Obviamente también si tienes un paciente cardiópata, acordarnos que el oxígeno también les puede hacer vasodilatación pulmonar y dependiendo de eso se inicia con un FIO 21 y si lo necesita se aumenta el FIO. Entonces, como podemos ver, la cánula de alto flujo es tan confortable que puede estar con la mamá. No necesita estar con la boca bien cerrada y es muchísimo más confortable para el paciente. Entonces, este es un pequeño resumen de las 3 modalidades. En el caso del CPAP, como hemos dicho, pueden usar ventilación mecánica, pero si no la tienen, si no tienen un ventilador, no hay ningún problema, usan el CPAP burbuja. Y si por ahora y en casos extremos tampoco lo tienen, pueden tratar de armar uno, como lo he hecho yo cuando era residente. Otro es que va a asegurar una presión constante, ese es el PIP. Entonces, lo que aseguramos acá es la presión. Tiene una indicación bastante nivel de evidencia alto en un edema agudo de pulmón cardiogénico, en asma y en posextubación. Hay una necesidad de interfaz y la interfaz tiene que ser adecuada para cada paciente. A un lactante a veces es un poco más complicado, normalmente le ponemos PROM, pero les resulta muy incómodo. Entonces hay que buscar la interfase más adecuada para el paciente. Si tienen un niño más grande y es claustrofóbico, no le van a poner un helmet porque el niño va a sufrir un montón.
Hay que tratar siempre de buscar la comodidad del paciente porque eso también influencia mucho en la forma en que ventila. Y el problema es que es efectivo cuando está la boca cerrada, porque si no va a perder el 50% de la presión que ustedes le están dando. Entonces hay que disminuir de todas maneras las filtraciones que pueden ocurrir. En el caso del BiPAP, sí o sí necesitan un ventilación mecánico, por ende es muchísimo más caro y no está disponible en todos lados. Dependiendo de su nivel, del hospital en que ustedes estén, van a tener o no disponible un ventilador mecánico. Está más indicado en los EPOC y en los post-extubación. Tiene una necesidad, igual que el CPAP, de una interfase adaptada para el paciente, lo que a veces es un poco complicado. Y también necesita, igual que el CPAP, que la boca esté cerrada y disminuir las filtraciones. En el caso de la cánula de alto flujo, no necesita ventilador mecánico, necesitan un blender, un humidificador, y los costos son más bajos en comparación con los demás. Bueno, en comparación con el BiPAP, por lo menos. Asegura un flujo, pero la presión es muy variable. Tiene una mejor tolerancia a los pacientes, ya no necesita estar todo cerrada la boca, solo ocluye el 50% de la fosa nasal. No suele causar lesiones en la nariz tampoco porque es muchísimo más confortable y más suelto. La indicación principal es en bronquiolitis y también están incluidos en las guías en post-extubación. Y lo principal es que no necesitan estar con la boca cerrada. La boca abierta va a favorecer su mecanismo también. Entonces, dentro de los tres, dependiendo qué tipo de sistema ustedes estén, si tienen un ventilador mecánico, pueden utilizar el BiPAP si les parece mejor. Si no lo tienen, un CPAP. Y si ustedes cuentan con la cánula de alto flujo, pueden utilizarlo. En cualquier nivel, tanto en emergencia, en hospitalización, en la UCI, es indiferente. Lo importante es que ustedes sepan utilizar sus recursos. Entonces, como hemos dicho, en realidad no existe ensayos clínicos ni nada que les diga que cualquiera de estas tres modalidades sea mejor de una para el otra para los diabetes 3. Hay casos particulares, como hemos dicho, pero en general no es que sea uno mejor que la otra. Tiene que haber siempre un estricto monitoreo, por lo menos las 2 primeras horas, tomando los exámenes de laboratorio, sus AGAs y una vigilancia de la clínica del paciente. Hay que saber reconocer las complicaciones. Los tres niveles, tanto en CPAP, el BiPAP y la cánula de alto flujo, pueden ocasionar síndrome de fuga de aire, neumotórax, neumomediastino. Obviamente la cánula de flujo un poco mejor, pero está descrito en los tres que pueden hacer ese tipo de complicaciones. Tienen que saber escoger el tipo de paciente. Como le hemos dicho, si tienen cánula de alto flujo, pueden utilizar, en el caso de las bronquiolitis, si no la tienen, o si no un CPAP. Y si tienen la suerte de tener disponible siempre un ventilador mecánico, pues pueden colocar los CPAP con el ventilador mecánico o un BiPAP. Y también hay que saber conocer los dispositivos que uno tiene, ¿no? Si no tienen ventilador mecánico, traten de conseguir un CPAP o por lo menos entiendan el mecanismo del CPAP y pueden tratar de armar uno para salvaguardar el momento. Este es un pequeño resumen que encontré, igual es de Australia. Es parte de un ensayo clínico, donde acá te dice, ¿no? Insuficiencia respiratoria tipo 1 es la hipoxémica, sugieren cánula de alto flujo CPAP, y en la tipo 2 BiPAP porque necesitan sí o sí ventilación mecánica. Hasta acá están las programaciones como le hemos dicho. Y bueno, lo que te sugieren siempre es un monitoreo estricto de los pacientes. Gracias. Buenas, ¿habrá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del auditorio?